Estamos de vuelta con Maite y Corea. Hoy estamos hablando sobre Win, que serían, Win, que serían los próceres hombres. El programa pasado estuvimos hablando sobre las mujeres y hoy estamos hablando contando un poco sobre los hombres, que son legendarios, ¿verdad? Sí. Hicieron historia en Corea. Y justamente antes de ir al corte comercial estuvimos hablando sobre Kim Gu. Les contamos el nombre de Kim Gu, todavía no hablamos de él. Y ahora entonces vamos a ver quién era Kim Gu. Contanos un poco, profe. Sí, ¿quién era Kim Gu? Yo les cuento. Kim Gu tenía su nombre original que se llamaba Kim Chang-soo. Kim Chang-soo, pero luego cambió su nombre y tuvo su apodo como apodo Baekbom. Por eso ahora realmente en esta época, en este momento le llamamos Baekbom Kim Gu. Y por eso le llamamos así Baekbom Kim Gu. Es un luchador por la independencia de Corea. Era 독립운동가. En coreano se dice 독립운동가. Sí. Y luego era político, 정치인. Vamos a repetir. 독립운동가 y 정치인. Sí, 독립운동가 es el luchador por la independencia y 정치인 quiere decir político. De primera generación de partido conservador. Partido conservador en coreano se dice 보수정당. 보수정당. Sí, así 보수정당 era el político de 보수정당 y se le considera uno de los políticos más populares e influyentes entre los activistas independientes durante el periodo colonial japonés. Y colonial japonés en coreano se dice 일제시대. 일제시대. Sí, 일제시대. Y en el año 1919 se fue a Shanghai, sí, Shanghai, en español dice Shanghai y en coreano se dice Shanghai. Sí, fue a Shanghai de China y en coreano se dice 중국 상하이에 갔어요. 중국 상하이에 갔어요. Participó en el establecimiento del gobierno provisional de la República Corea. Y eso en coreano se dice 대한민국 임시정부 수립에 참여했어요. Sí, y también cuando yo vi su foto, por ejemplo, profe, pensé que era un erudito. Sí, parecía un erudito. En coreano decimos parece un erudito, decimos 학자처럼 보여요. 학자처럼 보여요. Sí, parecía así con su lente y se ve muy serio. Sí, con su ropita así cerrada. Bueno, pero dice que no solo era erudito, sino que también era un hombre fuerte y eso también podemos saber por su apariencia. Sí. Porque era alguien fuerte y además medía 1,80 m de alto. Sí, era muy alto. Sí. Hace 100 años. Por eso para la época era alguien muy alto. Sí. Decimos en coreano que medía 1,80 m y que era grande. Entonces decimos en coreano 키가 180 cm 정도 되었고 Sí. 덩치도 컸었어요. Sí, es muy largo, ¿sí? Se medía 1,80, 키가 180 cm 정도 되었고, era muy grande, 덩치도 컸었어요. Sí. Y ahora, justamente como dije, ¿verdad? El medir 1,80 para la época era mucho. Sí. Era muy alto. Además, en el momento del accidente de Chihapo, que decimos en coreano, accidente Chihapo, decimos Chihapo Sakon. Sí. Entonces, en el momento del accidente, se estima que era tan fuerte como su estatura, considerando que reprimió y mató a un hombre adulto con un cuchillo.
Entonces, Kim Il-sung participó en casi todas las actividades importantes del movimiento de independencia. Sí. Entonces, era muy fuerte. Y contanos cómo falleció entonces Kim Il-sung. Sí, era muy fuerte, pero falleció muy, como si fuera un hombre muy, muy débil, porque fue asesinado. Fue asesinado a la tarde del 26 de junio de 1949. Y eso en coreano se dice, fue asesinado. 암살당했어요. 암살당했어요. Sí, Kim-gu estaba en el estudio, en su estudio, y mientras escribía, la secretaria informó que un oficial de artillería ha venido a saludar a Kim-gu, ¿sí? Entonces Kim-gu le decía que entrara, y después de un tiempo, así unos momentos después, An-do-hee, así una persona que se llamaba An-do-hee, aparece frente a Kim-gu. Entonces así le entró al estudio de Kim-gu y le pregunta a Kim-gu si puede cambiar la tinta. Así Kim-gu, como escribía, entonces necesitaba la tinta, y él le preguntaba que si le podía cambiar la tinta. Y en el momento en que Kim-gu ve a An-do-hee, An-do-hee saca una pistola, así sacó una pistola y disparó a Kim-gu. Ay, le mató. Sí, así le mató muy, muy cerca, entonces así le disparó y sí, obvio, sí, así en ese momento se murió. Y Kim-gu, como él logró mucho para la independencia, por eso sin Kim-gu no podemos contar sobre la independencia coreana, sí, porque vivía mucho tiempo, en su larga vida siempre trabajaba algo para la independencia, sí. Y Kim-gu tiene una autografía, en coreano dice, tiene una autografía, en coreano se dice 자서전이 있어요. 자서전이 있어요. 자서전 es autografía. El título es 백범일지. 백범일지. Entonces, como él tiene su apodo, como apodo 백범 tenía, entonces esa autografía se llama 백범일지. Y su madre también, activista independiente, se llama Hwang Na-won. Ella ayudaba mucho el movimiento de independencia, y eso en coreano se dice 독립운동에 많은 도움을 줬어요. 독립운동에 많은 도움을 주었어요. Sí, 독립운동에 많은 도움을 줬어요. Su madre también trabajaba así para la independencia coreana. Y ahora tenemos otro gran persona del movimiento de independencia, es An Jung-geun. Profe, te cuento un poco algo gracioso. Sí. A ver. Sí, viste que a él le decían Am Jung-geun 의사. Ajá. Y yo decía, como 의사 es médico, doctor, yo decía, pero él es doctor, pero ¿y qué tiene que ver con el movimiento de independencia del doctor? Bueno, puede ser, dije, pero no sé. Sí, Me confundió un poco ese 의사 que decía. Sí, eso suele pasar, sí. Muchos niños me preguntan también, los niños coreanos también preguntan por qué dice 의사 y por qué no es médico, así dice. Porque en coreano la palabra 의사 quiere decir médico, pero en este caso, 안중근 의사, en caso de 안중근 의사 no es médico, no es médico, no se confundan por favor. En caso que 안중근 의사, su título para 의사, para una persona que murió justamente al protestar por la fuerza violencia. Usó violencia para Sí. protestar. Bueno, sí, la verdad que sí me explicaron algo así. Más o menos. Algo así, sí. Sí. Por eso podía saber también que 의사, la palabra 의사 tiene otro significado que no es solamente médico, doctor. Sí, ajá.
Entonces, gracias a eso es que ya conozco un poco más sobre An Jung-geun, ¿sí? Y les voy a contar un poco sobre él. Investigué un poquitito también sobre eso. Qué bueno. Él nació en el año 1879, casi. Sí. 1879 hasta el año 1910. Entonces, cuando falleció, él era muy joven todavía, sí, era muy joven aún. Era activista independiente del Imperio Coreano, también era un activista anti-japonés, Sí. por eso era Uisa, como un activista anti-japonés y pensador político. En 1909, junto con Woo Dok-sun, Yoo Dong-ha y Cho Do-son, y también un pequeño grupo de personas, se organizaron para prepararse para el asesinato de Ito Hirobumi. Ito Hirobumi. Ito Hirobumi, sí, que es el primer general japonés que estaba en Corea. Sí. Y cuando se juntaron cerca de la estación de Manju, entonces decimos Manjue Haolbin. Sí, en la ciudad de Manchu había un lugar que se llama Haolbin y ese lugar tenía una estación. Y ahí se juntaron. Entonces Sí. en esa estación de Manjue Haolbin se juntaron todos. El 26 de octubre de 1909 también fue que se infiltró en esta estación y asesinó al general Ito Hirobumi. Y decimos en coreano Ito Hirobumi를 죽었어요. 죽였어요. Sí. Ito Hirobumi를 죽였어요. Sí. Ito Hirobumi를 죽였어요. Le mató, sí. Sí, Eso le significa, mató. yo dije se murió, pero Sí. en realidad es le mató a Sí. Ito Hirobumi, sí. Ajá. Y también después de esto fue capturado por la policía y murió ahorcado en la cárcel de la provincia. Ajá, sí. Entonces él vivió muy corto tiempo y era muy valiente, era muy valiente. Y después del tiroteo, An Jung-geun levantó el 태극기 es la bandera coreana, en su pecho y habló en esperanto. Así 태극기를 들어 올리며 외쳤어요. Así, 태극기를 들어 올리며 외쳤어요. Quiere decir, levantó su bandera 태극기 y habló en esperanto. ¿Y cómo dijo? Dijo, 대한독립 만세. 대한독립 만세. Sí, arriba la independencia coreana. 대한독립 만세. Así dijo. Como Corea en su historia hubo un periodo sufrido por ser la colonización por Japón, por eso ese momento había muchos seres. Bueno, hasta ahí entonces nuestro programa de hoy. Hablamos sobre bastante Sí. de los próceres hombres, que hubieron mucho más, pero solamente nos dio el tiempo para hablar sobre algunos, ¿verdad? No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y también en Instagram, para ver todos los programas Maite y Corea. Y nosotros nos vemos de vuelta el próximo viernes. ¡Toma!